Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. Era una noche fría en la carretera que serpenteaba entre los campos de Castilla-La Mancha. Las estrellas titilaban con un brillo distante, como si fueran testigos mudos de los secretos que se ocultaban en la oscuridad. ¿Cuántas veces se había preguntado un viajero solitario en esta vasta soledad si el próximo auto que detuviera sería su salvación o su perdición? En esta ocasión, Mario, un camionero de mediana edad con más de 20 años en la ruta, se encontraba a punto de descubrir que la amabilidad puede tener un precio aterrador. Con su camión cargado de mercancías y un cansancio acumulado que pesaba más que el propio vehículo, Mario había decidido hacer una parada en una gasolinera cercana a la localidad de Tomelloso. Era un lugar pequeño, iluminado por las luces parpadeantes de un neón que prometía café caliente y un respiro del camino. Mientras se servía una taza, su mirada se cruzó con la de un extraño que esperaba en la esquina del establecimiento. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta raída y un aire de desamparo que evocaba la compasión en el corazón de Mario. ¿Te gustaría una carona?, le preguntó, sintiendo que no podía dejar a un hombre a la deriva en medio de la nada. Sin embargo, el destino tiene una forma siniestra de entrelazar caminos, y lo que comenzó como un acto de bondad se tornaría en una pesadilla. El hombre, que se presentó como Juan, subió al camión con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mario sintió una punzada de inquietud, pero desechó el sentimiento, convencido de que su generosidad era lo correcto. A medida que avanzaban por la carretera, el silencio se hizo denso, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos que no se atrevían a ser revelados. Las luces del camión iluminaban brevemente el paisaje, revelando sombras inquietantes que se desvanecían tan pronto como aparecían. Mario, acostumbrado a la soledad de la carretera, comenzó a notar que Juan hablaba de manera entrecortada, sus palabras salpicadas de risas nerviosas que provocaban un escalofrío en la espalda del camionero. ¿Siempre haces este camino?, preguntó Mario, tratando de romper el hielo. Juan sonrió, pero su mirada se oscureció, como si recordara algo que preferiría olvidar. A veces la carretera tiene sus propios planes, respondió, una respuesta que dejó un aire de inquietud flotando en el camión. La noche se adentraba en un silencio abrumador, cuando de repente un destello de luz interrumpió la oscuridad. Un coche patrulla pasó a gran velocidad, sus sirenas aullando como un lobo en la noche. Mario sintió una extraña presión en el pecho. Sus instintos, que siempre le habían servido bien en la carretera, comenzaron a gritarle que había algo más en juego de lo que parecía. Sin embargo, su deseo de ayudar a Juan eclipsó esas alarmas internas. Mientras se adentraban en un tramo más solitario de la carretera, Mario recordó fragmentos de su pasado. Había crecido en una pequeña aldea cerca de Cuenca, donde las historias de fantasmas y misterios eran parte del folclore local. Su madre le había contado sobre un espíritu errante que vagaba por los caminos, buscando redención por un acto de bondad malentendido. La idea de que las acciones de uno podían tener repercusiones insospechadas le había dejado una huella profunda. Pero nunca imaginó que esa lección se manifestaría de una forma tan oscura y palpable. Fue entonces cuando Juan rompió el silencio con una pregunta inusitada. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas has tocado con un simple acto de amabilidad? Mario se sintió incómodo. Las palabras resonaron en su mente, pero no logró encontrar una respuesta. ¿Cuántas vidas había cambiado realmente y a qué costo? La carretera parecía alargarse interminablemente ante ellos, y con cada kilómetro que pasaban, la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras se alargaban, y un viento frío susurraba secretos en un idioma que solo los más atentos podían entender.
Era como si la misma tierra estuviera advirtiéndole de la presencia de un peligro inminente. A medida que la conversación avanzaba, Mario notó que la risa de Juan se tornaba cada vez más tensa, como si detrás de cada palabra hubiera una amenaza latente. La mirada del extraño se había vuelto más intensa, casi hipnótica, y Mario comenzó a cuestionar su decisión de ser amable. Sin embargo, en su interior, una voz susurraba que debía permanecer atento, que la verdad estaba a punto de revelarse. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable sucedió. La noche se tornó más oscura y el aire se enfrió aún más, como si la carretera misma se hubiera vuelto un ser vivo, hambriento y vigilante. Mario, atrapado en la conversación con Juan, comenzó a sentir que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. La risa del extraño se convirtió en un eco inquietante, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, como si las sombras quisieran absorberlo todo. ¿Qué es lo que realmente buscas en esta vida, Mario?, preguntó Juan, su tono ahora casi filosófico. La pregunta resonó en la mente del camionero, pero no pudo encontrar una respuesta clara. Había estado persiguiendo un sueño de libertad en la carretera, una forma de escapar de las ataduras del pasado. Pero ¿qué significaba eso realmente? ¿Era un mero viajero en busca de un destino o había algo más profundo en su búsqueda? De repente, el camión comenzó a temblar. Mario apretó el volante, tratando de mantener el control mientras las luces del tablero empezaron a parpadear. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz tensa, pero Juan solo sonrió, una sonrisa que no era de consuelo sino de complicidad. «A veces la carretera nos pone a prueba», respondió, sus ojos brillando con un destello que hizo que el corazón de Mario se acelerara. Fue entonces cuando un fuerte golpe resonó en el costado del camión, como si un objeto hubiera impactado contra él. Mario dio un brinco, mirando por el espejo retrovisor, pero no había nada, solo la oscuridad. Sin embargo, el pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Te has fijado en lo que hay detrás de nosotros?», preguntó, sintiendo que el sudor comenzaba a resbalar por su frente. Juan se encogió de hombros, su expresión inmutable. «A veces, lo que no vemos es más importante que lo que tenemos delante», dijo con un deje de misterio en su voz. Mario sintió que el estómago se le revolvía. La conversación se había tornado inquietante, y el extraño parecía disfrutar de la confusión que sembraba en él. Decidido a cambiar de tema y calmar sus nervios, Mario decidió encender la radio. Sin embargo, en lugar de música, solo escuchó estática, como si la señal estuviera siendo interferida por algo sobrenatural. «Esto es raro», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Juan, sin embargo, se inclinó hacia adelante, como si estuviera esperando algo. «La carretera tiene su propia voz, Mario. Solo hay que saber escucharla», dijo, enfatizando cada palabra con un tono casi hipnótico. Los minutos se convirtieron en horas mientras la conversación deambulara entre lo filosófico y lo inquietante. Mario se sentía atrapado, como si cada respuesta que daba lo acercara más a un abismo del que no podría escapar. En un intento por romper la tensión, decidió compartir un poco de su vida. Habló de su infancia, de sus sueños, de ser un gran piloto de carreras, de cómo la vida lo había llevado a ser un camionero. Pero Juan, lejos de compartir algo personal, continuaba desviando la conversación hacia temas oscuros. «La ambición puede ser un monstruo, Mario. A veces, lo que creemos que deseamos es solo una ilusión». Mario sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, como si Juan estuviera desnudando sus inseguridades y miedos más profundos. Finalmente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Provenía de la carretera justo delante de ellos. Mario, sobresaltado, pisó el freno y el camión chirrió, deteniéndose en seco. La escena que se presentó ante sus ojos era surrealista.
Una figura femenina yacía tendida en el asfalto, su vestido blanco desgarrado por la fricción. Una mujer que parecía estar atrapada entre la vida y la muerte. ¡Mierda! ¡Tengo que ayudarla!, exclamó Mario, bajando del camión con el corazón en un puño. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que la mujer no estaba sola. A su alrededor, sombras danzaban, como si estuvieran tejidas con el mismo velo de la noche. Juan permaneció a un lado, observando con una sonrisa perturbadora. «¿Por qué no la tocas, Mario? Quizás ella necesite tu ayuda», dijo Juan, un brillo extraño en sus ojos. Mario sintió una mezcla de miedo y compasión, pero había algo en la forma en que Juan hablaba que le hizo dudar. ¿Era realmente una víctima o un espectro que había venido a castigarle por su bondad? La mujer comenzó a moverse, sus ojos abiertos de par en par, pero su mirada era vacía, como si mirara a través de él. «Ayúdame», murmuró con una voz que parecía venir de un lugar lejano. Mario sintió que el aire se volvía denso y el tiempo se detuvo por un instante. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era un truco de la mente o algo mucho más siniestro? Mientras tanto, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, acercándose lentamente. Mario sintió que el pánico se apoderaba de él. «Juan, tenemos que irnos», gritó, pero el extraño se quedó inmóvil, como si estuviera disfrutando del espectáculo. A veces, la vida nos presenta oportunidades que no podemos dejar pasar, Mario. ¿Realmente vas a abandonarla? El dilema se cernía sobre él, y mientras el desafío se intensificaba, el sentido de realidad comenzaba a desvanecerse. La mujer y las sombras se mezclaban en un torbellino de confusión, y Mario se dio cuenta de que cada decisión que tomara tendría consecuencias que jamás podría haber imaginado. La carretera, la noche y el extraño que había recogido se habían convertido en una trampa, y la amabilidad que había ofrecido se transformaba en un oscuro juego del destino. Con el corazón latiendo con fuerza, Mario tuvo que elegir: salvar a una desconocida arriesgando su propia vida o dejar que el destino siguiera su curso, sabiendo que cada segundo contaba. Las sombras se acercaban y la carretera parecía murmurar su nombre, como si quisieran atraerlo hacia un destino ineludible. En ese instante, el verdadero misterio se desvelaba. Mario se dio cuenta de que la noche no solo le había brindado un viaje, sino también una prueba de su propia humanidad. Mientras la figura femenina se retorcía en el suelo, él se enfrentaba a la mayor decisión de su vida, una decisión que le llevaría a profundizar en los oscuros secretos que la carretera había mantenido en silencio durante tanto tiempo. Mario se encontraba al borde del abismo, con la figura de la mujer en el suelo y las sombras danzando a su alrededor. Su corazón latía con fuerza y la confusión se apoderaba de su mente. Era como si la realidad se desmoronara a su alrededor, y al mirar hacia Juan, sintió que las dudas lo inundaban. El extraño había sido la chispa que encendió esta noche oscura, pero ahora parecía ser parte de un juego mucho más grande, uno que no entendía. La mujer siguió murmurando: «Ayúdame», pero su voz se mezclaba con susurros que venían de todas direcciones. Mario se preguntó si estaba soñando, si todo esto era una alucinación provocada por el cansancio y la soledad de la carretera. Su mente comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Era realmente una mujer en apuros o era una proyección de sus propios miedos y arrepentimientos? Mientras se acercaba más, notó que las sombras parecían fluir hacia la figura en el suelo como si trataran de envolverla. Mario sintió un escalofrío. De repente, recordó la historia que le había contado su abuelo sobre las almas perdidas en la carretera, sobre aquellos que habían hecho tratos oscuros y habían sido condenados a vagar eternamente. No puede ser, pensó. No estoy en una historia de terror. Juan, observando la confusión en su rostro, dio un paso adelante. ¿Ves, Mario? La carretera siempre te ofrece una elección. Algunas almas están destinadas a ser salvadas, otras a ser olvidadas. ¿Cuál eliges tú?
Su voz era un eco en la oscuridad, y Mario sintió que el aire se volvía más pesado. En ese instante, un sonido estridente rompió el silencio. Era como el chirrido de un freno desgastado. Mario se dio vuelta y sus ojos se encontraron con un vehículo detenido a unos metros de distancia. Era un coche que había pasado por él horas antes, un viejo sedán con la pintura desgastada. Las luces del coche parpadeaban y su corazón se hundió al reconocer la silueta de su hermano David en el asiento del conductor. ¡David!, gritó Mario, sin pensar en las consecuencias. ¡Ayúdame! David había sido una parte importante de su vida antes de que la carretera los separara. Habían compartido sueños y risas, pero también pesares. La última vez que lo vio, las palabras de despedida habían sido frías y amargas, marcadas por una discusión que nunca debió haber ocurrido. Mario sintió que un torrente de emociones lo invadía al ver a su hermano allí, pero la figura femenina siguió retorciéndose en el suelo, exigiendo su atención. El vehículo de David se apagó y el silencio se volvió abrumador. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mario, su voz temblando entre la esperanza y el temor. David le lanzó una mirada que lo paralizó. Vine a buscarte, hermano. No deberías estar aquí. Este lugar no es seguro. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mario, sintiendo que las sombras se acercaban más. Hay una mujer herida. Necesito ayudarla. Pero David sacudió la cabeza, su expresión grave. No es lo que parece, Mario. Esa mujer no es quien crees que es. El tiempo pareció detenerse mientras las palabras de su hermano se asentaban en su mente. ¿Qué sabes tú de ella?, inquirió Mario, sintiendo que la desconfianza comenzaba a eclipsar su deseo de ayudar. Las sombras se movían con más rapidez ahora, como si estuvieran buscando una oportunidad para consumirlo todo. Ella es una ilusión, Mario, una manifestación de tus propios demonios. Lo que ves ahí es el reflejo de tus decisiones, de tu pasado. No lo entiendes, dijo David, su voz tensa. Mario sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de su hermano resonaban con su propia lucha interna. Había estado huyendo de sus errores, de su vida, y ahora se daba cuenta de que estaba de pie frente a uno de sus mayores miedos: el arrepentimiento por no haber estado a la altura de las expectativas. Mientras la figura femenina continuaba gimiendo, las sombras danzaban con más insistencia, y Mario sintió que sus recuerdos más oscuros comenzaban a aflorar. Imágenes de su infancia, de su madre llorando por su ausencia, de su padre decepcionado por no haber podido convertirse en el piloto que tanto quería. Todo lo que había intentado dejar atrás ahora regresaba, como un eco que no podía silenciar. «¡No puedo dejarla!», gritó, sintiendo que se desmoronaba. Pero lo que no sabía era que su decisión no solo afectaría su vida, sino también la de su hermano, quien había estado lidiando con sus propios demonios. David se acercó, y en sus ojos había una mezcla de miedo y determinación. «Si la ayudas, Mario, podrías perderte a ti mismo. Ya no estás solo en esto, y no quiero que repitas mis errores». La tensión en el aire era palpable. Mario se encontraba en una encrucijada, y las sombras parecían estar alimentándose de su indecisión. Miró hacia la figura en el suelo, que ahora parecía cobrar vida al retorcerse con más fuerza. «¡Ayúdame!», había gritado antes, pero ahora su voz se transformaba en un lamento que resonaba en su mente. Con el corazón en la mano, Mario tuvo que decidir. Debería ignorar los consejos de su hermano y lanzarse a ayudar a una desconocida que podría no ser más que una manifestación de su propia culpa, o debía enfrentar su pasado y aceptar que la carretera no siempre conducía a la libertad. La decisión se tornaba más clara. Las sombras comenzaron a formarse en figuras familiares, rostros que había perdido en el camino,
recordándole que cada elección venía con un precio. En ese momento, la carretera, la noche y la presencia de Juan se convertían en un espejo que reflejaba su vida. La confusión, el miedo y la angustia se entrelazaban, y Mario comprendió que no solo luchaba por una mujer en el asfalto, sino por su propia redención. Decidido, miró a David, y en sus ojos vio la misma lucha. «No puedo dejarla morir», dijo con una firmeza renovada. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, y la figura femenina se disolvió en un torbellino de sombras, dejando a Mario y a David atrapados en un abismo de incertidumbre y miedo. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró Mario, sintiendo que su mente se quebraba. La carretera había cambiado, y el destino que había esperado se desvanecía ante sus ojos. Las sombras se dispersaron, pero el eco de su decisión resonaba en el aire. Mario se dio cuenta de que estaba a punto de desenterrar secretos de su pasado que nunca había querido enfrentar, y que la noche apenas comenzaba a revelar su verdadero horror. Mario se encontraba en el centro de una tormenta emocional, su mente atrapada entre el deseo de ayudar a la figura que se había disuelto y el peso de la advertencia de su hermano. Las sombras comenzaron a retroceder, pero en su interior la confusión se intensificaba. La carretera, solitaria y desierta, parecía cobrar vida, retorciéndose como un serpiente enojada, a medida que su destino se entrelazaba con las decisiones que había tomado y las que estaba a punto de tomar. Con un profundo suspiro, Mario se volvió hacia David. «Debo entender qué ha pasado», afirmó, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. David, aunque preocupado, no pudo evitar sentir una chispa de orgullo por la resolución de su hermano, pero sabía que cada elección conllevaba un precio, y temía que Mario estuviera a punto de pagar un alto costo. «Mario, no es solo una cuestión de salvar a alguien, es enfrentarte a lo que realmente eres», dijo David, sus ojos fijos en los de su hermano. «No dejes que la culpa te consuma, te lo ruego». Las sombras, que en un momento parecían amenazadoras, ahora parecían fluir en su dirección, como si esperaran una respuesta. Mario sintió que el aire se espesaba, y el murmullo de la mujer seguía resonando en su mente. «Ayúdame», repetía, y cada vez sonaba más desesperado, más angustiado. Con un movimiento decidido, Mario se adentró en la penumbra, ignorando las advertencias de su hermano. Cada paso que daba parecía desdibujar la línea entre la realidad y la ilusión. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Mario sintió que el peso del pasado comenzaba a asfixiarlo, pero no podía detenerse. Tenía que enfrentar sus miedos. «Mario, no lo hagas», gritó David, pero su voz se perdió en el eco de la oscuridad. Las sombras se agitaron, y de repente la figura femenina volvió a materializarse ante él. Esta vez, su rostro era claro, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Por qué no me ayudas?», imploró, extendiendo su mano hacia él. Mario se detuvo en seco. Era como si su alma se dividiera en dos. Una parte de él quería correr hacia ella, mientras que la otra luchaba por mantenerse firme. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblando. «¿Eres una víctima o una ilusión creada por mis propios temores?». La mujer titubeó. «Soy lo que tú quieres que sea. Soy tu arrepentimiento, tus sueños no cumplidos. Soy la parte de ti que aún no has dejado ir». Sus palabras resonaron en el espacio entre ellos, y Mario sintió que su corazón se encogía. Era como si aquella figura estuviera desnudando su alma, exponiendo sus miedos más profundos. David, sintiendo la carga emocional que pesaba sobre su hermano, dio un paso adelante. «Mario, escúchame. Esto no es solo tu batalla, es nuestra. Hemos estado corriendo de nosotros mismos durante demasiado tiempo.
Las palabras de David eran un llamado a la acción, pero también un recordatorio del peso que ambos llevaban. ¿Y si no puedo dejarla ir?, preguntó Mario, su voz apenas un susurro. La sombra de la mujer parecía acercarse más a él, como si esperara su decisión. ¿Y si esto es lo que merezco? La mujer sonrió débilmente, su figura temblando con la brisa que corría. No te aferres a la culpa, no eres tus errores, eres lo que eliges ser ahora. Tienes el poder de cambiar tu destino. Con cada palabra, Mario sentía que la carga en su pecho se aligeraba. Era posible que todo lo que había estado buscando no fuera más que una oportunidad para redimirse. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la figura de la mujer se volvía más etérea, como si estuviera lista para desaparecer de nuevo. ¡No!, gritó. «No puedes irte. Necesito entender. Necesito enfrentar esto». En ese momento, la realidad se volvió más intensa. Mario se encontraba de pie en la encrucijada de su vida y las decisiones que había evitado durante tanto tiempo comenzaban a aflorar. «Mario, no lo hagas», instó David, su voz ahora llena de urgencia. Pero era demasiado tarde. Mario sintió que la energía que lo rodeaba cambiaba y se vio envuelto en una visión. Imágenes de su pasado comenzaron a fluir ante sus ojos. Su madre llorando en la cocina, su padre mirándolo con decepción, las oportunidades perdidas que había dejado escapar. Cada uno de esos recuerdos estaba interconectado y cada uno de ellos revelaba un fragmento de su verdad. «No puedo seguir así», exclamó, sintiendo la presión de la culpa y el arrepentimiento desbordarse. Las sombras se agitaron como si se alimentaran de su determinación. «No puedo ser el hombre que todos esperan que sea, pero tampoco quiero ser el que he sido». En ese instante, la figura femenina dio un paso adelante y Mario sintió que su corazón se aceleraba. «Entonces, elige. Elige dejar ir el pasado y abrazar quien realmente eres». Su voz era dulce pero firme, y en sus ojos brillaba una luz que parecía prometer esperanza. Mario miró a David, quien ahora se encontraba a su lado. Su expresión era de preocupación pero también de apoyo. «¿Estás conmigo?», preguntó Mario, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. David asintió y juntos se enfrentaron a la figura que representaba sus miedos compartidos. Con un grito de liberación, Mario dio un paso al frente, dispuesto a desafiar las sombras y a enfrentar su pasado. «No dejaré que mis errores me definan, no seré prisionero de mis decisiones». Las sombras comenzaron a desmoronarse a su alrededor, y la figura femenina sonrió. Pero entonces, una nueva voz resonó en la oscuridad, una voz que no habían escuchado antes. Era Juan, emergiendo de la penumbra con una sonrisa maliciosa. «¿De verdad crees que puedes escapar de lo que eres? La carretera siempre te seguirá, Mario, siempre». La tensión se disparó. Mario sintió que la realidad se desgarraba a su alrededor y comprendió que el verdadero desafío no solo era enfrentar sus propios miedos, sino también lidiar con las fuerzas que intentaban mantenerlo cautivo. Las sombras volvieron a cobrar vida, y el abismo que había creído superar ahora se presentaba ante él con más fuerza que nunca. La lucha apenas comenzaba. Mario sintió cómo el aire a su alrededor se tornaba denso y pesado, como si las sombras mismas trataran de envolverlo en su abrazo tenebroso. La figura de Juan, con su sonrisa burlona, se interponía entre él y su anhelada liberación. David, a su lado, apretó los puños, listo para enfrentarse a lo que fuera necesario. La determinación de los hermanos era palpable, pero las fuerzas oscuras que les rodeaban parecían multiplicarse, alimentándose del miedo y la inseguridad que ambos llevaban dentro. «Siempre has sido un cobarde, Mario», dijo Juan, sus ojos brillando con malicia. «¿De verdad crees que puedes cambiar? Eres el mismo de siempre y siempre lo serás». Las palabras cortaban como un cuchillo y Mario sintió una herida profunda en su interior.
Había luchado tanto por liberarse de su pasado, pero la sombra de su hermano siempre había estado presente, recordándole sus fracasos. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, Mario se plantó firme. «No soy lo que solía ser», replicó, su voz resonando con fuerza. «He aprendido de mis errores. Estoy dispuesto a enfrentar mis demonios, incluso si eso significa confrontarte a ti». Las sombras comenzaron a agitarse, quizás reconociendo el cambio en su energía, su resolución. David, sintiendo el creciente poder de su hermano, se unió a él. «No podemos seguir siendo prisioneros de nuestro pasado. Juan, tú no tienes poder sobre nosotros», dijo, su tono firme. En ese momento, ambos hermanos sintieron una conexión renovada, una fuerza que iba más allá de sus miedos. La figura de la mujer, ahora más difusa, observaba con atención, como si supiera que el desenlace estaba próximo. Las sombras comenzaron a arremolinarse, creando un torbellino de energía oscura. Mario cerró los ojos y se concentró. Recordó cada lágrima derramada, cada oportunidad perdida y cada momento en que había sentido que no era suficiente. Con cada recuerdo, la carga sobre su corazón se aligeraba. «No dejaré que esto me defina. Soy más fuerte que mis errores», declaró. Abría los ojos de nuevo y su mirada se encontró con la de David, que le devolvía la confianza que tanto necesitaba. Juan, sintiendo que perdía el control de la situación, lanzó una risa amarga. «¿Crees que eso cambiará algo? El pasado siempre regresa para atormentarte». Las sombras se precipitaron hacia ellos, pero Mario y David, unidos por su determinación, alzaron las manos. Una luz brillante emergió de ellos, dispersando las sombras en un estallido de energía. El aire se llenó de un sonido sordo, y de repente todo se volvió silencioso. Mario sintió un calor envolvente, como si una parte de su alma estuviera siendo sanada. La figura de la mujer sonrió una vez más, y antes de desvanecerse, murmuró: «Sigue adelante, y siempre recuerda quién eres». Con un último destello de luz, las sombras fueron disipadas, y la imagen de Juan se desvaneció, llevándose consigo parte de la oscuridad que había atormentado a los hermanos durante tanto tiempo. Pero el alivio fue efímero. Aunque habían ganado una batalla, la guerra dentro de ellos aún no había terminado. Mario caía de rodillas, respirando con dificultad, mientras que David, aunque aliviado, no podía evitar sentirse preocupado. «¿Estás bien, hermano?», preguntó, acercándose con cautela. Mario asintió, aunque una parte de él sabía que las cicatrices emocionales serían difíciles de sanar. «He enfrentado mis miedos, pero eso no significa que se han ido», respondió, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Ambos hermanos se quedaron en silencio, contemplando el camino que se extendía ante ellos. La carretera, antes serpenteante y amenazante, ahora parecía más clara, como si el destino les ofreciera una segunda oportunidad. Sin embargo, había un eco en el aire que no podía ignorarse. Mientras se levantaban, un susurro lo atravesó: «No has terminado aún». A lo lejos, un nuevo misterio comenzó a formarse en el horizonte. Algo en la atmósfera parecía distinto, como si la tormenta que habían enfrentado no fuera más que el preludio de una nueva aventura. Un destello en el cielo llamó su atención, una luz que se movía erráticamente, y ambos hermanos supieron que debían explorar. «¿Qué crees que ha sido eso?», preguntó David, su voz llena de curiosidad y temor a la vez. Mario frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No lo sé, pero debemos averiguarlo. Esto no ha terminado», respondió, con un atisbo de determinación en su mirada. Mientras caminaban, la figura de la mujer aún resonaba en su mente, recordándoles que el viaje hacia la redención era largo y lleno de desafíos. Las cicatrices de la batalla reciente serían parte de ellos, pero también lo serían las lecciones aprendidas.
Sabían que sus decisiones tendrían consecuencias, no solo para ellos, sino también para aquellos a su alrededor. La sombra de Juan podía haberse desvanecido, pero había otros aspectos de su pasado que aún debían enfrentar. Y con cada paso que daban, el eco de sus propios miedos y la esperanza de una nueva vida los guiaban hacia lo desconocido. En ese instante, la carretera se convirtió en un símbolo de su viaje, un camino hacia el autodescubrimiento y la superación. Mientras avanzaban, las cicatrices se convirtieron en recordatorios de su fortaleza y la posibilidad de un nuevo comienzo brillaba en el horizonte, dejando entrever que, aunque la batalla contra sus sombras había terminado, la lucha por su futuro apenas comenzaba. Mario y David continuaron su camino, impulsados por la curiosidad y el eco de la figura de la mujer que aún resonaba en su mente. Sin embargo, a medida que se acercaban a la luz en el horizonte, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ellos. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio, como un ominoso recordatorio de que la batalla contra sus propios demonios aún no había terminado. La luz, que antes parecía un destello de esperanza, se transformó en un vórtice de energía inquietante, pulsando con una intensidad que hacía que el aire se volviera más frío. «Esto no se siente bien», murmuró David, deteniéndose en seco. Mario, sintiendo que su instinto le decía que avanzara, lo alentó a seguir. «Debemos averiguarlo. Lo que sea que está sucediendo, debemos enfrentarlo juntos». Al llegar al borde del vórtice, ambos hermanos se encontraron rodeados por una neblina oscura que comenzaba a tomar forma. Sombras que susurraban sus nombres, llamándolos hacia el abismo. La risa burlona de Juan resonó en sus oídos como un eco que nunca los dejaría en paz. «Creyeron que podrían escapar de mí, siempre estaré con ustedes en cada rincón de su mente». En ese momento, un destello de luz surgió del vórtice, revelando visiones horripilantes, recuerdos reprimidos de fracasos, traiciones y el terrible sufrimiento que habían tratado de olvidar. Las imágenes se entrelazaban con la figura de Juan, retorciéndose y cambiando, como si su esencia misma estuviera alimentando la oscuridad que lo rodeaba. Mario se sintió abrumado. Era como si cada error que había cometido cobrase vida, atacándolo con la ferocidad de un depredador. No permitiré que esto me consuma», gritó, aunque su voz temblaba. David, a su lado, se sintió impotente al ver cómo su hermano luchaba contra los fantasmas de su propia mente. «Debemos unirnos, Mario. No podemos dejar que esto nos divida». Fue entonces cuando el vórtice comenzó a cerrarse, como si una fuerza invisible lo estuviera atrapando. Las sombras se agolpaban, intentando arrastrar a los hermanos hacia la oscuridad. Con cada segundo que pasaba, la conexión entre ellos se debilitaba, y el miedo a perderse el uno al otro se hizo palpable. «Si caemos, lo haremos juntos», afirmó David, su voz resonando con una determinación feroz. Con un último esfuerzo, ambos alzaron las manos hacia el vórtice, uniendo sus energías en un intento desesperado de enfrentarse a la oscuridad. Pero la luz que habían invocado se tornó en un destello abrumador que los envolvió, llevándolos a un lugar desconocido. De repente, el silencio se hizo. Las imágenes se desvanecieron, pero la sensación de pérdida permanecía. Mario y David se encontraron en un paisaje desolado, donde el tiempo parecía haberse detenido. La figura de Juan, ahora más un espectro que un hombre, los observaba desde la distancia con una sonrisa macabra. «Esto es solo el comienzo. La oscuridad nunca se aleja por completo, siempre está acechando». Ambos hermanos comprendieron en ese instante que habían logrado escapar de una batalla, pero que la guerra dentro de ellos nunca encontraría un cierre. La sombra de Juan se desvaneció, pero su risa resonaba en el aire, un recordatorio escalofriante de que su pasado nunca los dejaría en paz. Mientras el paisaje se oscurecía, un escalofrío recorrió la espalda de Mario.
La lucha por su futuro apenas comenzaba, y el eco de sus propios miedos y la presencia de una oscuridad inminente los seguirían a donde quiera que fueran. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó David, su voz temblando. Mario, sintiendo el peso de la incertidumbre, respondió: «No lo sé, pero debemos estar listos. La verdadera batalla está por llegar». Como la niebla envolvía su entorno, ambos hermanos supieron que el camino hacia la redención sería más aterrador de lo que ninguna de las sombras les había prometido. Si disfrutaste de esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Y por favor, deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.